En esta ocasión voy a plantear este video acerca de los factores dentro de las organizaciones asociadas al nivel de estrés que tenemos los trabajadores y la satisfacción laboral que encontramos en el desempeño de nuestras funciones. Me he dedicado a analizar la relación, cuáles son los factores organizacionales y qué es lo que produce una satisfacción laboral y cómo llegamos a tener ese nivel de estrés todas las personas que tenemos una gran responsabilidad en nuestros trabajos. La mayoría de las personas tenemos este nivel de estrés que pues representa una situación de la cual perdemos totalmente el control. Cuando una persona empieza a perder el control es cuando siente que su nivel de estrés es muy alto. Y en ese sentido podemos saber que puede tener sentimientos de ansiedad, de frustración importante, de depresiones también constantes. Y bueno, también hemos detectado que ya se ha nombrado por la Organización Internacional del Trabajo, que es la enfermedad, el estrés, es la enfermedad del siglo XX. Eso nos conlleva a investigar, a hacer estas investigaciones, el por qué todas las personas que tenemos una alta responsabilidad y grandes compromisos logramos tener ese estrés tan elevado. Entonces, analizamos también lo que nos dice Melinda, Helen y Jen, que la determinan como la tensión emocional y física causada por nuestras reacciones. La reacción que tenemos cada una de nosotras en nuestros trabajos, pues es el nivel de estrés que logramos incrementar. La tensión que tenemos, la irritabilidad, la falta de concentración que nos produce ese estrés en las funciones que desempeñamos y las presiones que tenemos, obviamente, que vienen del mundo exterior. Como ya bien lo dije, es una enfermedad que ahora cualquier persona que tenga una responsabilidad la puede padecer. Ese nivel de estrés que tenemos, podemos decir que se experimenta en todo el ámbito laboral, que constituye un factor que afecta de manera importante ese crecimiento y desarrollo económico de una organización. Podemos ver cómo hay personas que tienen que estar bajo medicamentos para lograr nivelar ese estrés para poder desempeñarse satisfactoriamente dentro de sus trabajos. Las relaciones entre el estrés laboral, hay estrategias de afrontamiento y las percepciones de salud que son muy importantes en el personal de enfermería, por ejemplo en 2 hospitales de segundo nivel, que cuando el personal reporta un alto nivel de estrés laboral suele presentar también insatisfacción en el trabajo. Ya lo decía yo, que produce una frustración o produce ansiedad, y eso es el reflejo de que no tiene una satisfacción dentro de su trabajo. Lo que se supone que en esa organización presenta esta problemática debe llevar a cabo medidas importantes que contrarresten ese estrés entre sus colaboradores con el fin de favorecer el clima laboral, aumentar la productividad, proveer estilos de vida mucho más sanos que repercutan en el logro de sus metas laborales. En cuanto al ámbito educativo, que es en el que yo me desempeño, obviamente se realizan trabajos de mucha presión, tanto al exterior como al interior. Tenemos que tener un manejo de control importante porque tenemos una relación con colaboradores o con superiores también y con diferentes dependencias que eso nos provoca un estrés alarmante. Del mismo modo, hay factores del propio ámbito de trabajo que predisponen o bien nos detonan esos altos niveles de estrés y que tenemos que estar siempre tratando de estar en un equilibrio para lograr que nuestro desempeño laboral sea óptimo. Tenemos cargas de trabajo también, que eso nos produce mucho estrés, la falta de apoyo y los conflictos que se dan dentro de la organización, dentro de la subsecretaría a la cual yo me desempeño. Tenemos una viabilidad del estudio que con los recursos con que se cuentan son la disponibilidad del personal para participar en dicho estudio, la posibilidad de obtener una prueba adecuada para el personal elegido que permita identificar los niveles de estrés que tenemos. Además, tenemos todo lo que son recursos materiales como son la papelería, la computadora, la impresora y otros materiales importantes y que son necesarios para llevar a cabo todas esas encuestas
que nos van a dar la obtención de esa información y saber cómo está ese estudio que vamos a llevar a cabo. El alcance que pretendemos tener en esa medición del estrés y la satisfacción laboral que tenemos en el desempeño de las funciones representa una muestra importante de la población ya descrita y luego identificar los factores laborales asociados a que se pueda generar una estrategia que permita contrarrestar esos niveles que repercuten en la productividad de estos trabajadores. ¿Qué significa? Que se contará con disponibilidad tanto de directores, personal de apoyo, los colaboradores, aquí tenemos diferentes niveles, pero todo el personal, todo ese equipo de trabajo tiene que estar determinado para ser elegidos como integrantes de nuestra prueba que vamos a someter. Para esto se aplicarán 3 instrumentos importantes. Uno que mide el estrés laboral, el otro para identificar la satisfacción laboral y el último sobre factores que incidan en el estrés de la organización. ¿Cuáles serían nuestras variables? Bueno, una variable que es la propiedad que puede fluctuar, cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Ahora bien, esas variables, los autores antes citados, que son Hernández Sampieri y Fernández Baptista, nos dicen que a las supuestas causas que se le conocen como variables independientes y a los efectos como variables dependientes. Por lo tanto, en este trabajo se tiene variables independientes: la satisfacción laboral, los factores laborales, tareas asignadas, tiempos para cumplirlas, horarios laborales y tipo de relación con el jefe inmediato y compañeros de área. Esas son nuestras variables independientes. Y las variables dependientes, pues obviamente es el estrés laboral. Para ello es necesario definir conceptualmente, dentro de teorías que expliquen estos fenómenos, cuáles son las variables anteriores, de tal modo que, de acuerdo con la Real Academia Española, el término se deriva del inglés estrés y significa la tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos, a veces y muchas, que son muy graves. Actualmente para varias teorías el estrés es necesario para lograr que los sujetos sobrevivan o se adapten a su medio. Romper esos paradigmas también de temor y de miedo es cuando una persona se fortalece y en ese sentido puede tener un rendimiento y una satisfacción laboral mucho mejor. En ese sentido, el estrés tiene 2 vertientes. La primera implica el estrés efectivamente funcional, energizante, estimulante y productivo, llamado eustrés, y el estrés positivo favorable. Dicho estrés favorece la posibilidad de resolver problemas y enfrentan lo que se presenta como positivo. Por el contrario, aparece el denominado distrés, el cual se le atribuye una connotación negativa y se emplea para referirse al grado de desviación fisiológica, psicológica, emocional y conductual, el funcionamiento óptimo del individuo. Esta última denominación es la más asociada en la literatura al estrés de manera general. Por otro lado, tenemos que Sauter y Coles, citados por Otero López, apuntan que el estrés laboral es una interacción desfavorable entre los atributos del trabajador y las condiciones de trabajo, que conducen a trastornos psicológicos y a conductas insanas y finalmente a la enfermedad. Es importante señalar que el estrés se valora a partir del nivel que las personas presentan en diferentes ámbitos y se considera que lo más importante es determinar el grado de estrés que experimenta una persona, que está en función de la intensidad del nivel percibido de la demanda y de la necesidad también percibida de reajuste o adaptación. Tenemos también muchas causas o factores como autores como Fuertes, Rocañín, que mencionan las siguientes: el exceso de trabajo, el trabajo a ritmo elevado, el aburrimiento y la monotonía, no saber el trabajo que hay que realizar, trabajo a turnos, falta de preparación, roles diversos, sobrecarga tecnológica, jefes incompetentes y pugna por el poder. Tenemos una hipótesis, de acuerdo al trabajo de Hernández, que las explicaciones tentativas de la relación entre 2 o más variables, estas cumplen la función de guiar la investigación, que proporciona un apoyo para probar esas teorías.
Las hipótesis deben de contar con variables comprensibles, precisas y concretas, además de relacionar a estas de manera clara y realista, deben de ser también observables y medibles. Eso es muy importante, que sean observables y medibles. O sea, que sean capaces de probarse a través de técnicas disponibles. Las hipótesis se presentan en 4 tipos: de investigación, nulas, alternativas y estadísticas. Para la presente investigación, el tipo a utilizar son las de investigación y de tipo correlacional, las cuales proponen tentativas posibles relacionadas entre 2 o más variables. Las hipótesis de investigación: existe una relación significativa entre el nivel de estrés y factores laborales, las tareas asignadas, horarios de trabajo, los tiempos para cumplirse y el tiempo de relación que hay entre el jefe inmediato y los compañeros, así como la satisfacción laboral experimentada por los colaboradores del ámbito educativo estudiado. La hipótesis nula, que no existe una relación significativa entre el nivel de estrés presentado entre los miembros de un equipo y los factores laborales tales como son las tareas asignadas, los horarios de trabajo, los tiempos para cumplirlas y el tipo de relación con el jefe inmediato y compañeros, como es la satisfacción laboral. El muestreo: para hacer este muestreo tenemos que proceder a la muestra que es necesario tener claro primero a la población, entendida esta como el conjunto de todos los casos que se encuentran con determinadas especificaciones, que esto lo marca Hernández Sampieri, y en este estudio la población se compone por 207 colaboradores de la subsecretaría, la cual tengo la responsabilidad de dirigir, la que a su vez cuenta con 2 directores generales, con un total de 89 y 73 trabajadores respectivamente, entre los que se encuentra personal tanto académico como administrativo. De acuerdo a los documentos revisados, existen 3 tipos de técnicas de muestreo, que son probabilístico, el intencional y de conveniencia. Siguiendo a Hernández Sampieri, resulta adecuado un muestreo probabilístico estratificado, que eso es lo que nos dice Hernández Sampieri, dado que es factible dividir la población en 3 segmentos importantes, de acuerdo al área de trabajo, haciendo más profundas las indagaciones con respecto a la correlación. Esos autores plantean en una tabla lo que denominan tamaños mínimos de muestra por tipo de análisis estadístico. Y de acuerdo a esto, en los casos en que el análisis se plantee sea correlación, el número de casos mínimo propuesto es de 64 casos para hipótesis estadísticas, pruebas de una cola, y 82 para 2 colas. Finalmente, quiero destacar que es importante ahora hablar de la forma en cómo se selecciona la muestra, pues por un lado es identificar el tamaño de esta y otra es cómo se llegará a ellos. El texto ya mencionado sugiere 3 procedimientos de selección, que son la tómbola, números aleatorios y el uso del programa STATS. Dado que en esta investigación la muestra la conformarán solo 64 sujetos, la tómbola permitiría fácilmente la obtención de estos casos, asegurándonos, por supuesto, que haya entre los elegidos tanto académicos como administrativos, que es todo el personal que conforma esa subsecretaría. Quiero hacer mención que he tratado de improvisar, pero también es importante no dejar pasar este guión tan importante que tengo, para no dejar fuera los puntos tan relevantes que conlleva todo este trabajo. Quiero agradecer a mi maestro también todos los apoyos y facilidades para llevar a cabo este trabajo de la mejor manera. Muchísimas gracias y buenas noches.